Yo también he sufrido engordar, yo también he sufrido efecto rebote, yo también he sufrido la celulitis. Yo tenía un problema y era que yo acumulaba mucha grasa en la zona de las piernas. Esto me viene por parte de mi abuela paterna. Y yo usaba fajas, incluso debajo de los pantalones, para minimizar esto, porque es que me hacían así literal. ¿Qué hacía? Pues dietas restrictivas de mamá solo ensaladas. Muy buenas y bienvenidas a este segundo episodio de mi canal de YouTube. No le he puesto nombre todavía. Yo tenía como un apartado que llamaba el Rincón Fit de Raquel. No sé si os pega eso, porque en realidad aquí es como que no es tan Rincón Fit. Aunque os estoy contando cosas y seguiré contando cosas siempre, porque siempre divulgaré el ejercicio como método de salud, yo creo que esto es más un café con Raquel, ¿no? O algo así. Bueno, admito que me dejéis en comentarios cómo llamaríais a ese espacio, o a este videoblog, o a este videopodcast, como lo queráis llamar, de mi canal, ¿no? Porque en realidad es como Raquel al desnudo o Raquel al descubierto. Todo lo que no hago en redes sociales lo estoy intentando hacer en estos vídeos, y hoy os voy a contar este segundo capítulo que os dije que os hablaría de cómo yo también engordo como cualquier persona y cómo conseguí quitarme más de 10 kilos de encima. Porque si mujeres sí del mundo, yo también he sufrido engordar, yo también he sufrido efecto rebote, yo también he sufrido la celulitis y todo esto. Y hoy os quiero hablar un poquito de esta parte de mi vida. No soy muy propensa a hablar de estas cosas en público. Sabéis que las que estáis conmigo en mi programa de Fit Agenda sí que os cuento mis cosas, por lo que yo he pasado. No suelo contarlo en público, no por nada, sino porque tampoco cuento mucho mi vida, pero creo que es importante dar visibilidad a esto, y sobre todo para que entendáis que muchas veces pensáis que las mujeres que nos dedicamos al fitness hemos tenido ese cuerpo toda nuestra vida, y en mi caso no es así. En mi caso, yo, como toda hija de vecina, engordo también si no me cuido, y mi cuerpo pues ahora ya no, gracias a todo lo que he hecho, pero obviamente si descuidara ciertas partes de mi vida pues también engordaría, y hoy os voy a contar un poquito mi historia. Nos vamos a remontar atrás y os voy a contar cuando iba al cole y al instituto. Bueno, en el cole yo no era una niña gorda, pero tampoco era una niña delgada, era típica pues redondita, ¿no? Que diría yo. Y no es que llevara una mala alimentación, porque dentro de lo que cabe mi madre siempre nos ha alimentado bien. Esto lo ha hecho bien la mujer, la verdad. En su momento no lo entendíamos, porque yo no entendía que todos los gente de mi clase fuera al cole con rosquilletas, con cosas así ricas, y a mí mi madre siempre me llevara con mi bocadillito, ¿no? Hecho de casita, con tu fiambre o tu atún y tus aceitunas y cositas así. Pero poco a poco pues lo fui normalizando, aunque obviamente alguna vez pues me cagaba madre, ¿no? De cuando decía yo quiero esto y no, y me llevas. O a veces alguna que no quería las galletas Príncipe pues le decía ¿me das un poquito? Pero bueno, luego lo fui normalizando. Es cierto que mi madre pues una vez al mes nos hacía con las típicas galletas María y Nocilla, pues nos hacía las Príncipe ella, y ese viernes era como una fiesta. Entonces yo aprendí a valorar más los días que tenía algo especial, pues esas galletas Príncipe hecha por mi madre, ¿no? Ese viernes al mes, o que cuando nos teníamos que hacer una analítica nos dejara comprar el desayuno en la panadería de abajo de la analítica y nos dejara llevarnos el almuerzo de la panadería, pues ese día era para mí una fiesta, o cuando teníamos un cumpleaños y demás, porque habían cosas especiales. Pero el resto del tiempo siempre teníamos nuestras comidas. Y obviamente, pues dentro de lo que mi madre conocía, pues nos alimentaba bastante bien, que después hay cosas que después entiendes que tampoco era a lo mejor lo ideal, pero bueno, ella, pues porque al final fríes las cosas o tal, pero era una alimentación muy equilibrada y bastante sana. No obstante, yo tenía un problema, y era que yo acumulaba mucha grasa en la zona de las piernas. Esto me viene por parte de mi abuela paterna. Uy, mira, ella toda mona se ha puesto y se le está desmontando esto. Bueno, pues por parte de mi abuela paterna, que era jamona, y entonces pues yo acumulaba mucho. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a hacer adolescente, los cambios hormonales y todo esto empiezan a hacer que, como paso tantas horas sentada estudiando, pues que a mí se me haga cuerpo de arlequín. ¿Sabes lo que es el cuerpo de arlequín, no? Cadera estrechita y de repente cartucheras aquí, además unas cartucheras fuertes, que yo tenía bastante complejo. De hecho, mi madre tuvo una tienda de lencería y yo usaba fajas incluso debajo de los pantalones para minimizar esto, porque es que me hacían así literal. Era
un poco culonceta, estrecha de cadera pero culonceta, y luego tenía la forma esta de arlequín, eso sí, por arriba plana totalmente. Así que durante mucho tiempo estuve muy acomplejada por esto y por la celulitis, muy acomplejada. Recuerdo siempre estar intentando hacer remedios para mejorar esta zona. ¿Qué pasa? Que obviamente era muy joven, había mucho desconocimiento de esto, no se hablaba en ningún sitio, como ahora, por ejemplo, os estoy hablando yo, entonces no encontrabas información, tampoco había un Google. Pensar que, pues eso, yo ya tengo una edad y en esa época no había un Google, ¿no? Para poderlo buscar o un ChatGPT como ahora, para poder ver ahí qué puedo hacer en todo esto. Y aun con todo, ChatGPT tampoco te va a dar muchas ideas o muchas cosas en relación a. Pero bueno, el caso es que pues hacía lo que buenamente me parecía, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía? Pues dietas restrictivas de mamá, solo ensaladas, y irme a andar horas y horas y horas. Y claro, eso no solucionaba nada y en cuanto paraba, pues venía un efecto rebote y volvía a engordar y siempre estaba con este problema. Al final, ahora con los conocimientos que tengo, sé que obviamente cuando pasamos mucho tiempo sentadas en un trabajo sedentario, imaginaos nuestra circulación aquí como es pésima, entonces todo nuestro circuito linfático obviamente no puede trabajar como toca y entonces eso hace que haya más retención de grasa o incluso de celulitis en esta zona, y esto se puede remediar con el ejercicio y con una dieta saludable, pero no simplemente pues yendo a caminar y haciendo dieta restrictiva como hacía yo. Entonces, además yo me hacía unas ensaladas que, claro, pero ensaladas que yo le echaba lo que me daba la gana. Entonces, pues obviamente no funcionaba así la cosa. Y restringiendo carbohidratos o restringiendo las grasas, que es lo que la mayoría de mujeres solemos hacer. Entonces, en esta época, pues yo siempre estaba lidiando con mis cartucheras para arriba y para abajo. Además, tenía un abdomen muy fino, incluso lo llegué a tener marcadito, pero después aquí pues era todo lo contrario. En esta época yo empecé a estudiar por las tardes y entonces por las mañanas empecé a ir a un gimnasio. Cuando empecé a ir al gimnasio es cierto que empecé a notar una mejoría y después sí me mantenía activa, obvio, porque también parte de la circulación necesitas estar andando, pero no acababa yo de encontrar la solución. Estuve haciendo un tiempo ejercicio de fuerza porque en el gimnasio por las mañanas cuando yo iba no habían clases colectivas, entonces había un solo monitor y me obligaba a hacer ejercicio de fuerza, y es verdad que mi cuerpo mejoró mucho, pero después por horarios tuve que dejar de ir a esa hora, a otras horas que iba no estaba el monitor conmigo y entonces yo ya sola no me atrevía y dejé de hacer. Ahí fue una época donde encontré mejoría, pero después ¡pum!, volvió, porque dejé de hacer todo esto. Y sobre todo porque el tema de la nutrición tampoco lo llevaba como tocaba, porque mis ideas en la cabeza eran otras. ¿Qué pasa? Pues que siempre estuve durante la adolescencia lidiando con estos efectos rebote y estos cumulitos de grasa en ciertos puntos donde no me gustaban, pero que tampoco me los podía eliminar. Luego hubo una época en la que empecé a jugar a fútbol sala, empecé a hacer otras actividades más y entonces al tener más actividad sí que noté mejoría, pero pasaba que en cuanto paraba volvía a recuperar porque había actividad, pero claro, faltaba las bases, faltaba todo el conocimiento que tengo ahora para entender el por qué me estaba pasando esto. Pero la época así más fuerte que tuve dos. Hubo una que fue cuando me independicé, que me fui a vivir sola, que durante un tiempo también llevaba muchas cosas a la vez y tal, y tuve una época muy mala en la que engordé, y después también engordé mucho cuando me pasó lo del accidente de tráfico. Ahí engordé más de 10 kilos de grasa, y sé que a algunas más de 10 kilos le puede parecer poco, pero para mí era mucho. Yo os estoy hablando de 10 kilos de grasa medido, ¿vale? Que en peso real podría ser a lo mejor 13, 14 o 15 kilos. Y cada una lidia con lo suyo, porque no vale juzgar mis 10 kilos con tus 8 kilos o con tus 15 kilos. Cada una son nuestros kilos y nuestra lucha. Aquí no se trata de compararnos con nadie. En ese momento, para mí, mis kilos eran mi lucha y yo tenía que quitármelos de encima, porque
no era beneficioso para mí, no me encontraba bien, a nivel físico tampoco me veía bien, y encima es que habían cosas que me molestaban, porque me molestaba cuando me ponía el cinturón de seguridad porque me rozaba, me costaba hacer cosas, y entonces yo dije, vale, hay gente que a lo mejor le cuesta hacer cosas y hasta que no ha ganado mucho más peso no pone límite. Para mí el límite era ese. Entonces, ¿por qué? Porque yo también venía de la danza, venía de haberme encontrado muy bien, venía de tener un físico que me gustaba, no era un físico tan atlético como el que puedo tener ahora, pero era un físico que me gustaba, y de repente me encuentro con que con este accidente de tráfico, que si no has visto el vídeo te lo explico en el capítulo anterior, en donde te hablo qué pasó y que gracias a este accidente de tráfico me dedico ahora a lo que me dedico, pues ahí paré totalmente de hacer nada. ¿Y qué pasa? Que yo venía de comer mucho. ¿Por qué? Porque yo hacía muchas clases de danza. Yo, aparte, podía estar durante 3-4 clases de hora y media todos los días dando danza, y después los fines de semana actuaciones y demás. Entonces yo quemaba mucho y comía mucho, y comía bastantes hidratos y tal para que me mantuviera con energía todo el día. Cuando yo tengo el accidente, resulta que mi estómago tiene la necesidad de comer lo mismo que sigue comiendo hasta ahora, pero yo no gasto porque yo estoy postrada en cama. Entonces ahí es cuando veo que poco a poco empiezo a engordar, y si piensas que yo estuve un año casi sin poder hacer nada, que lo único que podía hacer a lo último, después de estos de que me dieran ya medio alta, lo único que podía hacer era ir a caminar, pues me encontraba con mi cuerpo, no consumía, no gastaba, y entonces lo almacenaba y engordaba. Cuando yo empiezo a estudiar todo lo de anatomía, biomecánica, musculación, y empiezo a adaptarlo poco a poco en mí, al principio empiezo a notar cambios a nivel de dolor físico, a nivel de que no necesitaba pastillas, a nivel de que me encontraba mejor, pero no tanto al principio a nivel físico. ¿Por qué? Porque yo, primera, seguía comiendo igual, y segunda, no tenía mucha actividad y tampoco podía esforzarme mucho en el entrenamiento porque me estaba readaptando, me estaba rehabilitando, entonces tenía que ir poco a poco y gradual. Pero cuando ya me empezaba a encontrar mejor y empiezo a tomarme el ejercicio de fuerza más en serio, puedo trabajar más global, puedo meterle más actividad y me empiezo a encontrar pues mucho mejor, empiezo a darme cuenta de que mi cuerpo ahí cambia brutal. O sea, y nada comparado con cuando hacía danza. Cuando hacía danza tenía un cuerpo bonito, pero cuando empiezo a entrenar musculación, en breve mi cuerpo cambia mejor, se muscula, la grasa de los sitios que incluso me costaba perder antes empieza a desaparecer, y ahí es cuando yo empiezo a ver un mundo. ¿Qué pasa? Pues que empiezo a estudiar cómo se acelera el metabolismo. Y el metabolismo se acelera por medio de la musculatura. Al final, haciéndose un resumen un poquito más breve, esto ya os hablaré en otro episodio más distendido, pero haciéndose un pequeño spoiler, la musculatura consume calorías y tenemos mucha musculatura en el cuerpo, entonces a más musculatura movemos con ejercicio de fuerza, más fibras movemos, más calorías consume tu cuerpo. Y no solo mientras estás haciendo ejercicio, también en estado de reposo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita más energía. O sea, si lo comparas con un coche, pasas de un 600 a un Ferrari que solo por arrancarlo con toda la musculatura que tienes necesita comer mucha gasolina. Entonces mi cuerpo cambia radical. Y lo que antes me costaba perder, lo empiezo a perder súper fácil, empiezo a definirme, empiezo a conseguir un cuerpo que me gusta. Y no solo eso, empiezo a darme cuenta de que cuando me voy de vacaciones y a lo mejor no puedo entrenar o como distinto, mi cuerpo se mantiene. O que si engordo muy poquito y a la semana siguiente, ¡fum!, me lo he quitado de encima, cuando eso antes no me pasaba. Yo antes me iba de vacaciones y eran 2 kilos más y después era la vida para podérmelos quitar. Entonces, claro, esto a mí también me hizo un clic mental y me hizo darme cuenta de que, vale, es que lo que estaba haciendo antes no es lo que tenía que hacer. Lo que ahora estoy entendiendo cómo funciona la musculatura y cómo funciona el metabolismo. Es decir, ya no es solo que haya descubierto que el ejercicio de fuerza es medicina, es salud y es un seguro de vida a largo plazo, no solo para los hombres, para las mujeres todavía más, sino que además estoy descubriendo que es la llave mágica para conseguir el cuerpo que deseamos. Que no vale con hacer solo cardio, hacer clases colectivas o dejar de comer, que no, que es más fácil que todo eso, es comer saludable, comer sano, comer equilibrado, no dejar ningún macronutriente porque lo necesitamos en la medida de nuestros requerimientos, y hacer ejercicio de fuerza. Y obviamente tienes que mantenerte activa el resto del día, pero solo con eso ya mi cuerpo está cambiando. ¡Socorro! Esto el mundo lo tiene que saber. Entonces ahí, bueno, pues ya
engancho un poco con la otra parte, ¿no? Que al final acabo estudiando todo esto, me acabo montando mi propio centro de entrenamiento personal de fisioterapia, acabo sacando mi propio programa porque las mujeres necesitan saber esto. Chicas, necesitamos saber que el ejercicio de fuerza es un seguro de vida y de salud, pero es que aparte es la herramienta que nos permite acelerar nuestro metabolismo, que nuestro cuerpo consuma más calorías y que si nos vamos de viaje o nos vamos por ahí, que encima siga gastando mucho porque necesita comer mucho, y que si consumimos un poquito más y nos movemos menos, que a la semana siguiente te lo puedas quitar de encima, y esto es lo que evita el efecto rebote. Entonces, este fue otro de los motivos por el cual decidí que el programa, o sea, que no solo con mi centro de entrenamiento personal y fisioterapia quería ayudar a personas que estuvieran ahí, sino que además quería centrarme en mujeres, por todos los pajaritos que tenemos en la cabeza y porque yo también los he tenido, porque en muchas ocasiones he estado engordando, soltando, engordando, soltando, engordando, soltando, y además hay otra cosa que es importante, y es que cuando nosotras empezamos a engordar, se genera como una vía, ¿vale?, que te lleva a un adipocito, y en este adipocito se va acumulando la grasa. Cuando nosotros perdemos, cuando está lleno, pues se va generando otro y otro y otro, y en distintas zonas. Cada vez va, primero hay zonas que son más comunes y después ya, si seguimos engordando, pues va yéndose a otras zonas. Pero cuando nosotros perdemos grasa, se va esta grasa del adipocito, pero el adipocito se queda ahí, es como un globito deshinchado. Entonces tenemos más facilidad para que, si nos saltamos la rutina, nos saltamos la dieta y tal, y no estamos haciendo las cosas como toca, es decir, ejercicio de fuerza planificado en progresión para que nuestro cuerpo se adapte poco a poco y con una buena planificación y ejercicio saludable, si no estamos haciendo esto, lo que pasa es que ese adipocito se desinfla, pero sigue ahí. Entonces la siguiente vez que engordes va a ser más fácil porque ya la carretera está hecha hasta el adipocito, ¿me explico? Entonces, por eso, si no hacemos las cosas como toca, no hacemos las cosas bien, y resulta que estamos ahí siempre con el perder grasa de forma no saludable, haciendo dieta restrictiva, con ejercicio de cardio y demás, enseguida viene el efecto rebote, porque tenemos ya la carretera hecha y es, vamos, una autopista ya para que entre la grasa. Entonces, entendiendo todo esto, mejoramos nuestra salud, pero no solo eso, controlamos nuestro peso y las subidas y bajadas de peso, el efecto yo-yo, porque al final el ejercicio de fuerza, como os digo, no solo va a prevenir, o sea, no solo nos va a dar a largo plazo que no perdamos capacidades, que nuestro músculo esté como toca, que no tengamos dolores, que seamos capaces de hacer las cosas por nosotras mismas. Aparte de eso, nos está redensificando el hueso, porque al hacerse el músculo más fuerte, el hueso se tiene que redensificar para aguantarlo, con lo cual vamos a frenar la pérdida de densidad ósea y todas las enfermedades que están relacionadas con esto. Obviamente todas las fluctuaciones hormonales, como te he dicho, cuando yo estaba en la adolescencia subía y bajaba de peso porque había mucho cambio hormonal. Pues en nuestra vida hay muchos cambios hormonales, pero si hacemos ejercicio de fuerza, esto conseguimos minimizarlo. Y después también que con la edad perdemos masa muscular, si la trabajamos no la vamos a perder, vamos a llegar a mayores con una buena masa muscular y evitar todos estos problemas. Pero aparte de eso, también vamos a tener control de nuestro peso. ¿Por qué? Porque la musculatura consume calorías, entonces vamos a poder llevar una vida equilibrada, normal, comiendo normal, y nuestro cuerpo va a ser capaz de compensarlo. Obviamente tenemos que comer normal, no vale eliminar carbohidratos, eliminar grasas, necesitamos los carbohidratos, necesitamos las grasas y necesitamos las proteínas, cada una en su medida. Por eso no hay que quitar ninguna, porque si quitamos, lo que hacemos es que nuestro cuerpo entra en estado de defensa, y cuando le damos un poquito de esa, lo que hace es que, como no me estás dando normalmente, la voy a almacenar, no la voy a gastar, por si acaso no me sigues dando. Y entonces, como no la voy a gastar, ¿qué hago? Que tu cuerpo vaya ralentizado, que no tengas fuerza, que estés apática, que no tengas ganas de nada, que no tengas vitalidad, que no tengas ganas de reírte. ¿Por qué? Porque te está poniendo en stand-by. Está diciendo el cuerpo, gasta lo menos posible, porque como no me están dando calorías que necesito, yo no quiero gastar las que tengo. Entonces lo que hago es, ¡pum!, no tengo vitalidad. Sin embargo, cuando comemos saludable y hacemos ejercicio, lo primero que notas es súper vitalidad, que te encuentras genial, que tienes ilusión, que te sientes bien, empiezas a gustarte a ti misma, o sea, todo cosas positivas, porque de la otra manera nuestro cuerpo lo que está haciendo es sobrevivir con lo poco que puede y te está apagando para darle la poca energía que le llega a cosas que son vitales, como el cerebro, el corazón, la circulación y los pulmones y poco más.
incluso se nos ralentiza la digestión, porque nos movemos menos, porque tu cuerpo no se puede mover y porque dice, ¿para qué le voy a dar al aparato digestivo energía si yo lo que necesito es sobrevivir con el corazón, pulmones y ¿sabes? Y cerebro? Entonces, poco a poco nos va apagando cosas o poniéndolas en mínimos para que tú no gastes. Entras en modo ahorro de batería. Así que, chicas, ya lo sabéis, tenemos que salir del modo ahorro de batería, comer saludable, comer los macronutrientes que necesitamos, pero sobre todo hacer ejercicio de fuerza para evitar el efecto rebote, el efecto yo-yo y llegar a mayores con una buena musculatura. Y pues esto, que a mí me ha costado unos años entenderlo, pero en cuanto lo entendí dije, esto las mujeres lo tienen que saber. Y ahora, si has visto este vídeo, ya tienes la herramienta para poder hacer las cosas bien. Déjate de dietas restrictivas, déjate de hacer el tonto, porque al final lo que estás jugando ahora es con tu salud y con tu cuerpo, y esto que haces hoy va a tener repercusión mañana, así que vamos a hacer las cosas bien y como toca. Y espero que esta parte de mi historia te haya inspirado. Si te ves reflejada en ello, quiero que me lo comentes también para poderte ayudar. Me encantaría ver en comentarios qué os ha parecido esta historia, si os está gustando, que os cuente mi historia personal para poder vosotras también daros cuenta de lo que estáis haciendo bien o lo que no estabais haciendo bien y poder poner remedio. Y si es así, pues os leo en comentarios. Un besazo y hasta el capítulo 3.